Hola, hoy estamos con Luciana y Pablo de CEPROCOR, los vamos a estar entrevistando para que nos cuenten un poco más de su organización y del trabajo. Luciana, Pablo, muchas gracias por estar en este espacio y arranco así directamente. Luciana, si nos podés contar brevemente qué es CEPROCOR. Bueno, buenos días. Muchas gracias Natalia, Juan Pablo. Sí, efectivamente CEPROCOR es un centro tecnológico dependiente del gobierno de la provincia de Córdoba y trabaja en el marco del Ministerio de Ciencia y Tecnología de nuestra provincia de Córdoba. Fundamentalmente, este centro tecnológico que cuenta con aproximadamente unos 50 investigadores, tecnólogos, profesionales de gestión de la innovación, se ocupa de producir conocimiento y transferirlos al sistema social, al sistema productivo, atendiendo las distintas demandas, oportunidades y necesidades, ¿sí?, de la sociedad y del sector productivo fundamentalmente, de todo lo que es la provincia de Córdoba y también del país, ¿sí? Las áreas fundamentales que atendemos desde el punto de vista técnico, fundamentalmente por el perfil de los investigadores, más que nada dada la química, la física, es atender distintas demandas que tienen que ver con la salud, el medio ambiente y los alimentos y la nutrición. Eso es el campo de aplicación fundamental, para lo cual se aplican una serie de tecnologías, desde la biotecnología, la nanotecnología, la microbiología y todo un complejo tecnológico que asisten a bueno, justamente la atención de esas demandas y oportunidades que relevamos de manera permanente. Nati, pregunto yo. Sí, dale. Buenísimo. Ahí, para alinear, digamos, el tipo de CEPROCOR con lo que venimos proponiendo en el marco del curso de innovación abierta, nosotros analizamos distintos canales de innovación y uno de ellos es la tercerización por parte de empresas, en particular, digamos, porque nos interesa profundizar en cómo se estructura desde el sistema productivo. Obviamente no tiene sentido, mucho menos para una empresa pequeña, internalizar un departamento de I+D con el desarrollo profesional que ustedes aportan. No tendría ningún valor estratégico eso. Ahora bien, tercerizar también tiene sus complejidades. Entonces, nos gustaría profundizar en cómo es la vinculación, digamos, cómo les llegan las demandas a ustedes, cómo las estructuran, cómo firman en convenios, contratos, etcétera. Bueno, si les parece, arranco yo y te comento por qué arranco. Yo soy directora de vinculación del centro y Pablo, que me acompaña, se ocupa de la gestión de la propiedad intelectual y conjuntamente trabajamos en todo lo que es el tema de transferencia de tecnología. Así que arranco yo y después seguramente Pablo me va a ir complementando. Efectivamente, el proceso de transferencia de tecnología, bueno, es un proceso de cierta complejidad, al cual nosotros abordamos por distintos canales, y en primera instancia lo que requerimos es conocer cuáles son las demandas y oportunidades que tiene el sector al cual nosotros pretendemos atender, ¿sí? Esas demandas y oportunidades pueden venir de distintas maneras, a veces de las maneras más impensadas, no necesariamente tan estructurado, más allá que intentemos y tenemos un procedimiento estructurado, pero fundamental viene de un relevamiento bastante formal que nosotros hacemos, ¿sí?, en el sector que te comentaba que asistimos. También a partir de que, bueno, nos movemos, participamos de cuanto evento haya, en la medida de lo posible, local e internacional. Y bueno, y también tenemos, digamos, lo que es la demanda concreta de las empresas. Algunas empresas, a partir de nuestra difusión y divulgación de nuestras actividades, se acercan a nosotros y a partir de preguntas o problemas concretos, que a veces no es la demanda definida, sino que también nosotros en conjunto con nuestros investigadores ayudamos a definir esa demanda concreta, es donde encaminamos un proceso de transferencia, ¿sí? Mejor dicho, primero de solución de la problemática y después, si es viable, la transferencia. Entonces ahí tenemos la posibilidad de una demanda concreta, una oferta tecnológica concreta o múltiples reuniones con relevamientos ida y vuelta, para lo cual surgen
pequeñas acciones que pueden llevar a grandes proyectos, ¿sí? Bueno, fundamentalmente, cuando una vez que nosotros establecemos ese primer contacto y ese primer proceso de comunicación que nos lleva a establecer una demanda o una oferta determinada, iniciamos el camino, digamos, de preparación del terreno, por decirlo de alguna manera, en el cual nos vinculamos, o sea, armamos un equipo de trabajo bastante interdisciplinario, o transdisciplinario diría, que está conformado por los investigadores propiamente dicho, muchas veces personal de la empresa, porque tenemos incluso gente de empresa que está trabajando en nuestra institución en temas puntuales, o también investigadores que van a transferir o poner a punto una tecnología o terminar una transferencia que se inició en el laboratorio y es necesario pasarlo a la escala de la empresa. Así es que no es que el trabajo es aislado o se da en el marco de la institución o en el marco de la empresa, sino que muchas veces hay una complementariedad, ¿sí? Entonces, para que todo eso sea posible, es necesario generar un proceso de transferencia formal, ¿sí? Que deje establecido a través de, y ahí Pablo me va a ayudar, convenios de confidencialidad, contratos que pueden ser de desarrollo conjunto, de transferencia, patentes, licenciamientos y demás, que ahí ya Pablo va a profundizar, pero fundamentalmente una vez que tenemos todo ese cuerpo, digamos, formalizado de acciones concretas, se inicia el proceso, digamos, técnico, bueno, que es un camino, bueno, va a depender obviamente del tipo de proyecto, pero cuanto más innovador, más largo va a ser, con más incertidumbre, con más riesgo, pero sí, lo importante que rescatamos en ese proceso de transferencia es la comunicación y la vinculación permanente para saber dónde eventualmente apuntalar o dónde reforzar o dónde eventualmente modificar, ¿no?, la acción. Sí, una vez que está hecha, digamos, la vinculación, lo primero que se procede, obviamente, es con el convenio de confidencialidad, bastante típico, y después se van las distintas reuniones que se vayan dando con los representantes de la empresa y demás, se van avanzando en lo posible ya en la confección de lo que sería un eventual contrato de acuerdo a la figura que corresponda. En este caso, digamos, hay intangibles que nacen directamente ad hoc, digamos, para una solución específica, y hemos tenido también buenos resultados haciendo por ahí algunos relevamientos, algunas auditorías de intangibles, poniendo en valor cosas que no estaban por ahí visualizadas y han sido transferidas después, digamos, haciendo un poco de introspección para analizar y descubrir intangibles que estaban fuera, ocultos, exacto. Bueno, entonces, ya sea de esa forma o a través de demandas, se van creando de acuerdo al intangible de que se trate y las condiciones de si hay posibilidad de patentabilidad o si se trata de un know-how o como fuere, se va acordando con la empresa, digamos, y los contratos suelen tener varias versiones de ida y de vuelta para bueno, que sea lo más específico al objeto que se pretende, ¿no? Puede ser, si es, como decimos, si es una patente, por ahí hay posibilidad de cederla, también hay posibilidad de quizás, si es algo que está en una etapa anterior, se hace una sesión, digamos, se transfiere el know-how y se queda en cabeza de la empresa adquirente la continuidad de la protección de la propiedad intelectual, si viable, como digo, por patente o ya como la empresa prefiera de acuerdo a sus posibilidades y su estrategia. Y se la va acompañando de ahí en más en todo el proceso hasta que sale al mercado, lo que tratamos siempre, incluso después con posibilidades de mejora que pueden, si estuvieron, digamos, previstas en su momento, todo ese acompañamiento están incorporados en el contrato original o se van haciendo a posteriori contratos de asistencia técnica. Así que... Ahí hago una segunda pregunta, Nati, y la próxima te la dejo a vos.
está clarísimo, por cómo lo cuentan, que esto es un proceso, digamos, que no es de un día para el otro la vinculación con una empresa. Y hay una premisa básica de las metodologías ágiles y sobre todo del desarrollo ágil de software, que es el cliente no sabe lo que quiere. Al inicio, cuando te viene a encargar un trabajo, probablemente no te está diciendo lo que realmente necesita, sino, digamos, hay que trabajarlo en conjunto hasta llegar verdaderamente al objeto de vinculación. ¿Qué le recomiendan a las dos partes, digamos, a otros centros que están iniciando procesos de vinculación como lo que ustedes hacen en prestación de servicios, y a las empresas que quieren vincularse con un centro y es la primera vez que lo hacen? ¿Qué les recomiendan para enfrentarse a ese proceso y para optimizar y hacerlo lo más eficiente y lo más rápido posible? Sí, a ver, nosotros, la fórmula mágica para nosotros ha sido establecer un hilo de confianza, fundamentalmente, entre, digamos, en este caso, empresas y nuestro centro tecnológico. La confianza es lo que nos permite, digamos, abrir el juego, sentarnos en una mesa y hablar de cuáles son los problemas, cuáles son las necesidades, y también por parte de la empresa y del lado nuestro, cuáles son, hasta dónde podemos llegar, cuál es nuestro alcance, ¿sí? Esto realmente es un punto fundamental que sincera el sistema, y también hablar de los tiempos. Muchas veces nosotros somos un centro tecnológico que somos del sector público. Ambas cuestiones, desde ser un centro tecnológico y formar parte del sector público, tiene, digamos, sus elementos de burocracia que hacen que, bueno, por ahí nuestros tiempos, y ni hablar propiamente con los tiempos de la gestión de la innovación, ¿no es cierto? Y la incertidumbre y los riesgos y todo lo que significa, con lo cual siempre nos gusta poner sobre la mesa cuál es el camino, a qué nos estamos enfrentando para generar las expectativas adecuadas a un proceso de estas características, ¿sí? Y mantener reuniones, comunicarse. Hoy por hoy, toda la situación que estamos viviendo, creo que nos ha acercado mucho más en el uso de las tecnologías. Entonces, la verdad que en estos tiempos estamos teniendo más reuniones que quizás una gran cantidad de tiempo previo, pero es importante mantenerse en contacto una vez establecida esa confianza, porque un aspecto fundamental es, podría decir que todos nuestros clientes, no es que digamos, generamos un proyecto, avanzamos en un proceso y nunca más tuvimos una relación. Por el contrario, esa empresa nos ha establecido, un poco volviendo a lo que vos iniciabas, Juan Pablo, como una especie de laboratorio externo. Sobre todo las empresas chicas que no tienen un laboratorio propio o un área propia de I+D, esa confianza hace que nos sentemos a charlar. La reunión muchas veces no tiene un punto concreto, sino que está orientada a, mira, tenemos tal problema, y a partir de ahí empiezan a surgir una gran cantidad de oportunidades de trabajar en conjunto. Pero eso no se genera si no es a través de un vínculo de confianza que se establece más allá de la confidencialidad que se pueda firmar. Además estoy hablando de una confianza mutua que no se formaliza, ¿no? Es intangible. Así es que nosotros trabajamos fuertemente en generar esa confianza, en ser serios en nuestros procesos y en mantener reuniones, vincularnos de manera permanente. Creo que esa es la receta, digamos, fundamental. Por ahí como herramienta, creo que está útil firmar ciertos convenios de vinculación tecnológica o más macro con las cámaras que aglutinan a los sectores que estén relacionados al core business, digamos, en el caso de los centros. Y en el caso de las empresas, lo que por ahí es interesante del lado de la propiedad intelectual, digamos, y de la posibilidad que brindan la base de datos, ya sea de patentes o de papers, es ubicar a algún socio, digamos, que esté desarrollando cuestiones relativas a lo que le interesa solucionar o el problema que tiene, o al núcleo de la empresa, ¿verdad? Eso se puede utilizar, digamos, las distintas bases de patentes, digamos que hay cientos gratuitas, o también las de paper. Ahí uno ve la afiliación institucional y sabe en la universidad, por ejemplo, o en el centro que se desempeña la persona que está con
proponiendo una solución al problema que yo tengo eventualmente, y bueno, de esa forma yo puedo rastrear el contacto para poder vincularme con la persona que tiene una eventual propuesta de solución para mi problemática. Eso es un interesante ese uso de base de datos. Totalmente. Les hago una consulta porque muchas veces se habla de los casos de éxito, ¿no? Y se cuenta lo que sale bien, pero vi en el sitio web de ustedes que tienen más de 450 clientes entre públicos y privados. Y me imagino que en ese camino de trabajo con tantas organizaciones hay algunas cosas que no han salido bien, que obviamente concluyeron en aprendizajes para ustedes. No sé si nos quieren mencionar uno o darnos un ejemplo, ya sea si fue desde la parte contractual, si fue desde la parte de la vinculación, de esto de la confianza, pero que nos cuenten algo que no haya salido bien y que le pueda servir de aprendizaje a la gente que nos está viendo ahora. Bueno, la verdad que sí, creo que los fracasos son muchos, pero por suerte se ha aprendido de ello y se han reencaminado. Podría decirte, más allá de contarte algo en particular, dónde mayormente surgen nuestros fracasos. A ver, nuestro centro tecnológico tiene un área de investigación y desarrollo. Una de las grandes áreas es el área de investigación y desarrollo, donde los investigadores ponen un poco ahí a prueba la inventiva y el conocimiento en función de una línea de trabajo, una línea de investigación que muchas veces surge a través de un interés particular, o no siempre surge de una demanda concreta, ¿sí? En ese caso, si nosotros logramos avanzar en un proceso que pueda ser transferible, salimos a ofrecer una tecnología que nació en muchos casos sin una demanda concreta, ¿sí? Por lo tanto, cuando llegamos al proceso de transferencia, si encontramos a alguien que le interesa, de la forma que ha sido concebida, no siempre tiene todos los elementos que del otro lado se están esperando, ¿sí? Y podría decir que ahí son nuestros mayores fracasos, ¿sí? Cuando el proyecto, digamos, nació internamente y se configuró hacia una transferencia. Pero no es del todo un fracaso, porque generalmente del otro lado encontrás una contrapropuesta, por decirlo, para ayornarla u orientarla a su necesidad concreta. Obviamente que eso, si hubiese surgido al revés, ¿no es cierto?, en función de la demanda, o en función de una red de contacto, ¿no es cierto?, probablemente el proceso hubiese sido quizás o más rápido o más orientado desde un principio, ¿sí? Entonces, podríamos decir que ese camino por ahí se nos ha realizado un poco más complejo y más lento en el proceso de transferencia cuando hemos intentado, insisto, transferir un proyecto que surge de una, digamos, de una oferta interna, de una línea de investigación interna, y que ha sido transferido quizá con una necesidad grande de adaptación a la demanda o a la necesidad. Eso podría decir, ahí tenemos una larga lista de cuestiones que han tenido que reorientarse o readecuarse, pero indudablemente ese primer, esa primera inventiva o ese primer proceso de investigación propio del investigador ha servido para acercarse a esa empresa, con lo cual el fracaso no es tal si lo analizamos por ese lado, ¿no? También hemos tenido procesos que al ser transferidos, bueno, quizá hemos trabajado muy a escala laboratorio, y cuando se produce la transferencia al sector productivo, a una escala, digamos, ni siquiera hablemos de productiva, sino una escala piloto, no ha resultado de la manera que ha sido en el laboratorio. Es un riesgo grande que tenemos, para lo cual hemos aprendido y estamos desarrollando una planta piloto que nos permita, antes de transferir, poder poner a punto nuestro proceso un mayor que la que es la, porque el laboratorio funciona muy bien, pero cuando vamos a transferirlo no ocurre. Así que en eso estamos trabajando, aprendiendo, insisto, porque ahí a partir de eso se derivaron bastantes fracasos, si podemos llamarlo, en ese proceso de transferencia, a través de una
piloto que nos permita a nosotros y generar esa experiencia, entendemos que vamos a poder agregar valor a nuestro caso y poder transferir los conocimientos más orientados justamente al proceso de escala. Pero sí, uno de los áreas que nosotros manejamos fuertemente es en el área de salud, como te decía. La escala productiva dista bastante de lo que es la escala de laboratorio, con lo cual ahí hemos tenido bastantes tropiezos, pero, insisto, hemos aprendido a hacer ese proceso previo dentro de la institución. Otra recomendación, otra cuestión importante que hemos tenido por experiencia en resaltar la importancia es hacer la que es vigilancia regulatoria. En algún momento, o sea, las empresas muchas veces hacen lo que es vigilancia competitiva o inteligencia competitiva más desde el punto de vista comercial. Algunas, a veces se hace también de lo que es vigilancia tecnológica, o sea, de lo que es PI, de que vayan haciendo un relevamiento de lo que hay patentado o en proceso de patentamiento de lo que esté desarrollándose. Pero a la par, digamos, de eso, cuando son desarrollos en cierta escala de tiempo, digamos, es importante también ir haciendo la vigilancia regulatoria de cómo van cambiando, porque son mercados altamente regulados, todas cuestiones de salud, mucho de alimentos también, y otros temas que se desarrollan acá. Entonces es importante tener como digo, un ojo en cómo van cambiando las regulaciones para que lo que yo estoy desarrollando sea viable ponerlo en el mercado conforme las regulaciones que van surgiendo. Ahí una repregunta sobre eso. Justamente ustedes prestan servicios en un tipo de mercado que está hiperregulado y también hiperprotegido en términos de propiedad intelectual. Ahora bien, mantener propiedad intelectual muchas veces es un proceso largo, caro, no siempre es adecuado. ¿Cómo le recomiendan a las empresas, digamos, en términos de conveniencia? ¿Cuándo es conveniente abrir y cuándo es conveniente proteger? Lo que pasa es muy de acuerdo al caso, en primero, o sea, varía muchísimo de acuerdo a qué se trata el desarrollo, a la capacidad económica que tenga la empresa. Estamos hablando de, a ver, patentes que van a costar cientos de miles de dólares si uno quiere hacer una protección interesante. Bueno, entonces, por ahí lo que conviene a la misma empresa, a su vez, buscarse, más allá de que se haga el desarrollo acá y lo tome esa empresa, a su vez la empresa tomar un socio, quizás, hacer una especie de cadena que pueda tener más apalancamiento económico para la protección. Y varía, quizás no le conviene, no necesariamente convenga una patente, todo depende de qué se trate el desarrollo. Hay muchísimas formas de protegernos, no solamente a través del secreto, a través de muchísimas cuestiones, quizás de la división de los procesos también es una forma de protección, o sea, una división estratégica de procesos, que no todos tengan lo mismo, digamos, todo el mapa, sino por partes, y guardarme, o que la empresa se guarde digamos, el núcleo de poder, de lo que le da el valor en definitiva. Digamos, hay mucho, y las estrategias varían de acuerdo, como digo, al desarrollo, a la capacidad de la empresa, al mercado de que se trate. Yo diría que no se encierre necesariamente en una forma de protección. No toda protección es patente, no toda protección es secreto. Como digo, es una cuestión, hay muchas herramientas y es de acuerdo al caso. Tiene que ser algo específico para el caso, me parece que es lo óptimo. Bien, y ahora una pregunta pensando en la gente que no está acostumbrada o que no está en contacto con organizaciones que hacen vinculación tecnológica y que quizás están fuera de todo este ecosistema. Luciana, vos mencionabas al principio en algún momento que trabajan con proyectos no solamente de Córdoba, sino de
de otras partes. Contanos un poco el ABC de cómo le llegan o sea, a alguien que está, no sé, en Santa Cruz, cómo se genera el vínculo, con qué contacto van, qué tipo de proyectos son. ¿Son proyectos mega gigantes o son proyectos más pequeños? Contanos un poco cómo viene ese universo. Bueno, empezando un poco cómo se puede iniciar el contacto, como te decía antes, es tan diverso que a veces tiene que ver con una difusión formal de la institución y a veces tiene que ver con contacto de los investigadores, ¿sí? Nosotros la verdad es que no le ponemos freno a nada, incluso cada uno de los integrantes, digamos, de la institución tiene un camino, una trayectoria. El que no es docente, da charla. El otro día, por ejemplo, hablaba con una chica de Río Negro, me dice, yo te tuve en una maestría como docente, y voy a decir, bueno, esas cosas que por ahí ya cuando te conocen, surge, digamos, bueno, ya hay como un conocimiento previo, aunque no esté estructurado en nuestra actividad, ya hay un conocimiento previo, pero realmente el contacto, hay primero una cuestión formal que tiene que ver con que nosotros, uno de nuestros grandes desafíos es poner al CEPROCOR digamos, en conocimiento de la comunidad en general, ¿sí? Así que ahí los esfuerzos son enormes, pero siempre queda alguien a quien no llegas. Así que ahí todo lo que tiene que ver con el contacto casi personal, que diría, dentro de las personas que trabajan en la institución, puede llegar a ser también una puerta de entrada. ¿Sí? El sistema, todo lo que es el Sistema Nacional de Innovación, desde el ámbito universitario, desde el ámbito científico, tecnológico, formamos parte del Foro de Ciencia y Tecnología, presentamos proyectos a la Agencia Nacional. Entonces, la verdad que creo que somos unidad de vinculación tecnológica, que es una herramienta también que nos permite llegar. Entonces, creo que el contacto con el Sistema Nacional de Innovación es realmente, hay que mantenerlo activo en una red de contacto lo más fuerte posible para bueno, que esto se produzca, ¿sí? Que este contacto, primer contacto, que insisto, generalmente nunca llega con una demanda que va justo clavada en lo que nosotros podemos tener. Eso, la verdad que no ocurre, eso es fantasía, muy raras veces, pero generalmente viene por el lado de, che, yo escuché que ustedes hacen tal cosa, o tengo tal problema. Generalmente eso lleva a una visita, bueno, todo lo que son rondas de negocio, ¿no? Todo suma, ferias, congresos, eventos, llamadas, suma para poder comunicarnos. Y en relación hacia dónde estamos llegando, verdaderamente es así. Digamos, en Buenos Aires hay un polo interesante de empresas farmacéuticas y nosotros nos hemos acercado a ese polo, y de tal manera que tenemos algunas transferencias de distintas dimensiones, pero algunas que han derivado en patentes internacionales, proyectos realmente de una envergadura relevante, con una orientación a nivel, insisto, internacional, 10 o más países en los cuales hemos patentado, una empresa, en este caso de Buenos Aires, pero que bueno, hemos hecho ese vínculo. Ahí tenemos un proceso grande, como también tenemos, por ejemplo, contacto con empresas de la industria veterinaria para hacer aportes incrementales en sus procesos productivos, en sus productos actuales. O sea, la dimensión de proyectos es, insisto, de innovaciones incrementales. Más, nosotros también prestamos servicios tecnológicos que en muchos casos tienen de distintos grados de complejidad, ¿sí? Son servicios más o menos estructurados, no necesariamente una transferencia de tecnología innovadora, sino que también ese servicio es una puerta de entrada a un proceso de innovación dentro de una empresa. Entonces, servicios, desarrollo de distinta envergadura y participar, ser parte activa del ecosistema de innovación, creo que son las tres digamos, conclusiones que podría decirte al respecto. Sí, dejar las relaciones, por ejemplo, de posibilidad de que de los servicios nazcan otro tipo de desarrollos, y a su vez de los desarrollos se pueda seguir acompañando a las empresas con servicios, digamos. Eso es hacer una especie de círculo virtuoso para digamos, cubrir todo el arco que necesita la empresa con su producto.
ahí, y un poco para conceptualizar en las coordenadas que tiramos en el curso, Nati, nos dieron una clase de ecosistema, de gestión de ecosistema, por llamarlo de alguna manera, y es muy interesante porque plantean algo que nosotros conceptualizamos como capital institucional. Ustedes fueron generando una marca alrededor del CEPROCOR que de alguna manera es un imán dentro del ecosistema de innovación, y también apelan ese capital social, digamos, a esa red de vínculos que van desarrollando cada uno de los integrantes del organismo. Así que interesante cómo lo gestionan. Natalia en las entrevistas es la policía mala, yo soy el policía bueno. Les preguntó por los casos que no funcionaron tanto, que no salieron tan bien. Yo les pregunto al revés, digamos, cuéntenos algunos casos virtuosos que nos puedan, digamos, ilustrar sobre un buen proceso de vinculación y de transferencia. Bueno, nosotros tenemos una relación ya casi de 15 o más años con una empresa farmacéutica de aquí de Córdoba, que es una empresa chica, pero que está orientada 100% a la innovación y se ha orientado a ciertos nichos de mercado, fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con enfermedades raras, enfermedades huérfanas. Y la verdad es que con ellos arrancamos generando, eso surgió a partir de una demanda concreta de una empresa que fue inicialmente de un servicio de control de calidad de medicamentos, allá hace, te diría, más de 15 años. Nosotros le fuimos dando respuestas a esos servicios, y ocurrió en la industria farmacéutica y muchas industrias, en la alimenticia también, que muchos servicios que nosotros inicialmente los brindábamos, de control de calidad de medicamentos que brindábamos a las empresas, después fueron adoptándose internamente a las empresas, con lo cual nuestro centro en esos procesos de servicio de control de calidad, ya quedamos medio fuera, ¿no? Porque la empresa lo fue regulatoriamente, tuvo que incorporarlos internamente. Entonces eso nos derivó a nosotros también generar un cambio de estrategia de qué podemos brindarle a la empresa, dado que una parte de los servicios que nosotros brindamos de control de calidad, ellos lo tenían internamente, ¿no? Pero bueno, lo importante es que a partir de esos servicios se generó un proceso virtuoso, diría, de vinculación, y la empresa empezó a orientar su nicho de mercado, como decía, su estrategia de nicho a productos muy específicos, y se basó fundamentalmente en el CEPROCOR como una especie de laboratorio externo. Y allí bueno, hubo un desarrollo en particular que tiene que ver con atender una enfermedad crítica, que es la fibrosis quística pulmonar. Y aparte, ese podríamos decir que es un caso de éxito, porque reciente, que ya tiene por lo menos 8 años, o sí, 6 años que estamos trabajando, pero que ahí se pudo, no solamente, primero que fue una tesis de doctorado, para contarte, una tesis de doctoral de una investigadora, se transfirió a la empresa, se está patentando, ya está el producto desarrollado para empezar a hacer todo lo que son las pruebas clínicas, y va a estar en el mercado, si Dios quiere, después de esas pruebas. Entonces me parece que ahí hubo todo un proceso, un camino, desde una demanda de la empresa, una investigación interna, un proceso de formación interno y un acompañamiento de la empresa. Y a su vez ya estamos desarrollando la plataforma de control de calidad de productos de esas características muy particulares, que nos permita acompañar a la empresa también en el proceso de control de calidad de un producto que es innovador. Probablemente a futuro la empresa lo internalice nuevamente, porque quizá lo requiera, pero también haremos el acompañamiento en esa internalización del control de calidad, para nosotros dedicarnos a otra cosa, porque un poco creo que el objetivo es ese. Nosotros tenemos que estar siempre en la punta de la tecnología, porque después, bueno, o existen otros centros que brindan servicios de control de calidad más rutinarios, si se quieren, o la propia empresa que los incorpora internamente para hacerlo más eficiente, más rápido y demás. Así que creo que ese camino, más allá del producto, ¿no? Pero ese camino es una componente de éxito que
bueno, de lo cual nos sentimos muy orgullosos y que la verdad que hemos puesto ahí todo, confidencialidades, contratos, doctorados, así que hemos puesto todo lo que teníamos en ese desarrollo. Muchas gracias, Luciana y Pablo. Vamos a dejar los datos de ustedes, o sea, el sitio web del CEPROCOR, para que quienes estén viendo este video puedan tener más información y en todo caso ponerse en contacto con ustedes. Por nuestra parte les agradecemos muchísimo el espacio y el tiempo que nos han dedicado. Bueno, nosotros también agradecemos el espacio y además, como bien dicen, nos sirve para no solamente para poner en valor lo que hacemos, sino para bueno, difundir nuestro centro e invitarlos a que efectivamente ingresen a la página y nos llamen y sigamos fortaleciendo el vínculo de este sistema de innovación. Muchas gracias, y aprovecho también para comentar que en el ámbito acá del OBT que funciona también un CATI, que es un Centro de Apoyo a la Tecnología e Innovación de la OMPI. Así que, bueno, quien esté interesado, que pueda, aunque no sea de las cuestiones necesariamente relativas a CEPROCOR, quien necesite por ahí asistencia, puede comunicarse también para algunas otras soluciones que le podamos dar de gestión y demás. Buenísimo, Muchas gracias. muchas gracias. Chicos, muy enriquecedor escucharlos. Bueno, muchas gracias, que tengan buen día. Adiós, saludos a todos.